En este video vamos a ver 3 formas de iniciar tejidos circulares o en redondo. Una de las formas es el aro formado por cadenas o cadenetas, que ya lo debes conocer. La otra forma, también muy clásica, es el anillo mágico simple. Y la tercera de las formas, que es la que yo más uso porque me parece más segura, es el anillo mágico doble. Vamos a ver las 3 formas y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. En muchos patrones vas a encontrar que el inicio del tejido circular comienza con una cantidad determinada de cadenitas que se cierran con un punto deslizado para formar el aro inicial. Entonces, cruzamos hilo por arriba, alrededor del dedo, ingresamos la aguja por el interior, sacamos esta lazadita y al tirar nos queda este arito. Lo voy a volver a hacer para las que no lo conocen y recién están arrancando. Entonces, hilito corto de este lado, envuelvo el dedo cruzando por arriba, entro por debajo de este hilito, tomo la lazada que corresponde al hilo largo y al retirar el dedo tiro de los 2 hilitos. Este arito que se forma alrededor de la aguja nunca cuenta como un punto, ¿sí? Si tu patrón dice que tenés que tejer 6 cadenitas de inicio, recién ahora vas a empezar a contar las cadenas. Entonces haces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que tenés la cantidad de cadenitas de inicio que te indica tu patrón, vamos a formar el arito para tejer alrededor. Entonces, en tu sexta cadenita o primera, contando desde el inicio, vas a insertar la aguja y vas a cerrar este arito con un punto deslizado, ¿sí? Y ahí tenés formado este arito que va a ser el que vas a usar para empezar tu primera vuelta. Supongamos que el patrón pide que tejas una primera vuelta de medias varetas, vos realizas tus cadenitas de subida y empezás a tejer las medias varetas envolviendo el hilo, ¿sí? ¿Qué desventaja tiene esta forma de iniciar los tejidos circulares? Que como vos podés ver, te puede quedar, esperen que se me trabó el hilo, ahí, te puede quedar este arito, un agujerito muy grande, dependiendo las cadenitas que tengas que poner de inicio y lo que tengas que tejer alrededor. Y la desventaja es que el aro que se forma acá en el centro no se puede cerrar y eliminar porque no es un anillo que se ajuste, sino que queda fijo según la cantidad de cadenitas que tuviste que poner en el inicio. Esa es la desventaja que tiene esta forma. Igualmente es válida, por supuesto, y no siempre queda ese agujerito, a veces es muy chiquitito. Igualmente no se percibe o es un diseño en el que intencionalmente se busca que quede un arito en el centro que se note. Hay algunos grannies que empiezan con estas cadenitas y que tienen la intención de que el centro quede con un arito más grande. Si el caso es que no queremos que quede un huequito en el medio, vamos a usar el anillo mágico, que puede ser simple o doble. Primero te voy a mostrar el simple, que es el que más se suele usar, pero tiene su desventaja que ya te la voy a comentar. Entonces, ¿cómo se realiza? Ponemos la hebra, el hilito corto en el interior de la mano y vamos a utilizar 2 o 3 dedos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a envolver los dedos con el hilo cruzando por arriba del otro, ¿sí? Como ven. Y lo que vamos a hacer ahora es ingresar con la aguja por debajo y tomar esta lazada del hilo largo y enseguida volver a tomarla para generar una primera cadenita que traba el tejido y permite que no se desarme. Recién ahí podemos retirar los dedos, porque si no el arito se nos va a desarmar. Necesitamos hacer esa cadenita que cierra el arito, que lo protege. Entonces, para confirmar que este arito mágico o anillo mágico funciona, antes de empezar a tejer alrededor, vamos a tirar un poco de esta colita y confirmar que se mueva, ¿sí? De esta manera sabemos que es un anillo ajustable. Se los voy a volver a repetir para que lo veamos. Entonces, colita corta en el interior de la mano, cruzo por encima en forma de cruz,
Voy a tomar este con el dedo para sujetarlo. Ingreso por debajo de este hilo, tomo mi lazada y vuelvo a tomar lazada para hacer una cadenita. De esta manera tengo mi anillo mágico simple que se ajusta y se desajusta. Entonces, ahora vamos a tejer alrededor de este anillo mágico según lo que indique nuestro patrón. Por ejemplo, tenemos que hacer puntos bajos, tejemos los puntos bajos que indique el patrón, siempre envolviendo todo el hilo del anillo y siempre controlando que quede esta hebra de hilo colgando, que es la que después vamos a usar para ajustar el anillo. No la podemos tapar toda tejiendo alrededor, tiene que quedar un resto que es el que vamos a tomar para cerrar el anillo mágico. Entonces tejen lo que indica su patrón alrededor de este anillo inicial, la cantidad de puntos y el punto que indique su patrón. Una vez que terminamos, tomamos la hebra cortita y al tirar se cierra nuestro anillito. Y después se teje según lo que indica el patrón, tejido en espiral, cerrando la vuelta con medio punto o lo que sea. Esta hebra que queda por detrás la enhebramos con una agujita lanera y la vamos a esconder entre las hebras del lado de atrás del tejido para un sentido y para el otro para que quede un poco más segura. ¿Qué desventaja tiene este anillo mágico simple? Que muchas veces cuando el hilo es muy sedoso o por ejemplo una lana que sea un poco sedosa, en una prenda, por ejemplo, o en una manta, con el lavado y con el uso, muchas veces este anillito mágico se desarma. Entonces tenemos el dolor de cabeza que después de tener todo un proyecto terminado se nos puede desarmar desde el centro y tenemos que arreglar el tejido o directamente volver a empezarlo y hacerlo nuevamente. Entonces te voy a mostrar otra variante que es mucho más segura y que es la que yo más uso para tejidos circulares, que es el anillo mágico doble. Para empezar es igual, tenés el hilo cortito en el interior de la mano, envolvés los dedos con una primera vuelta que cruza por arriba, quiero que lo veas acá, y lo que vamos a hacer es dar otra vuelta más, por eso es doble, ¿sí? Paralela a la anterior, ¿ves? La voy a sujetar ahí y acá hacemos lo mismo que hicimos con el anillo simple, vamos por abajo de los hilos y esta última hebra, que es la que corresponde al hilo largo, la traigo y vuelvo a tomar lazada para hacer, esperen que se me corrió el hilito, para hacer mi cadenita inicial que traba, ¿sí? Esta cadenita sirve para trabar el aro y que no se desarme. No cuenta como un punto, es una cadenita. Bueno, acá van a ver que el anillo mágico, al igual que el anterior, tiene una colita colgando, nada más que va a estar formado por 2 aros de hilo y no por uno. Ahora vamos a tejer alrededor del anillo de la misma forma que tejemos siempre alrededor de los anillos iniciales. Yo voy a tejer algunos puntos para mostrarles cómo se cierra este aro doble, porque ahí es donde está la diferencia fundamental con el simple y que puede presentar un poquito más de complejidad, pero una vez que lo practiques y te salga, te puedo asegurar que no vas a usar otro. Bueno, tejí un par de puntos y ahora lo que vas a hacer, presta atención a esta parte, te quedaron los dos aros formados por este hilo y la colita corta. Con mucha suavidad vas a tirar un poquito de la colita corta y te vas a fijar cuál de los dos aritos se mueve. ¿Ves que se mueve este? Entonces con 2 dedos vas a tomar ese arito y muy suavemente vas a ir tirando. Lo que va a pasar es que se va a ir cerrando el otro arito, el que no se movía. Entonces vas a tirar suavemente hasta cerrar totalmente el orificio central, ¿sí? Hasta que desaparezca. Entonces ahí te va a quedar un aro solo, más grande, y la colita. Vas a tomar la colita y en esta parte tenés que ejercer un poco más de presión. Si te parece que no desliza y que hiciste mal el anillito, probá haciendo más fuerza porque requiere un poquito más de presión para tirar y se te va a empezar a cerrar este último arito que nos quedaba. Ahí está.
Y de esa forma tenemos el anillo mágico doble cerrado, totalmente seguro, que no se va a desarmar. La hebra, de la misma forma que dijimos en el anterior, puedes esconderla por atrás con una aguja lanera y seguir tejiendo todo alrededor de esta primera vuelta según lo que indica tu patrón. Ten en cuenta que de esta manera tus tejidos en redondo o los grannies, que muchas veces son los que se suelen destejer en el anillo con el uso, te van a quedar mucho más seguros y no vas a querer usar otra manera. Si conoces otra forma de empezar los tejidos circulares o en redondo, te pido que la compartas en comentarios, así aprendemos entre todas y me mostrás cuál es la forma que vos elegís. Muchas gracias por haber estado acá.